control y Disculpa, reglamento. ¿Perdón? doctor, yo tuve un problema con mi computadora y tuve que prestar mi computadora, por eso estoy con otro nombre y no sé cómo puedo cambiarlo. ¿Qué pasa? Que tuve problemas con mi computadora y tuve que entrar desde otro dispositivo. Entonces no Ya. sé cómo cambiar el nombre para que lo tome en cuenta, por favor. No, pero usted dice para el control de asistencia. Sí, sí es que lo tomas, por favor. No, no hay problema. Ya, gracias, doctor. Tranquila, no. Ya, entonces ahí tenemos el título y a manera de introducción dice industrialización, preparación y expendio de medicamentos hicieron que autoridades sanitarias de diversos países se vieran comprometidos a impulsar e emitir reglamentaciones cada vez más rigurosas para proteger la salud y la vida de la población. Entonces, con el incremento de la industria farmacéutica, muchos medicamentos, algunos directamente tienen pues contraindicaciones marcadas, o tal paciente no tiene grado de tolerancia o tiene una enfermedad de base. Hay varios factores, ¿no?, que predisponen en el riesgo de la... Y hemos visto o sabemos que en medicina humana los tratamientos con relación a medicina veterinaria son más largos. Hay tratamientos que se llama de por vida en gente mayor o a veces en niños por tiempo prolongado, por alguna dolencia en particular, ¿no? Entonces ahí están donde las contraindicaciones o interacciones pueden darse con más frecuencia. Ya, entonces esta institución se creó por una necesidad de proteger la salud y la vida de la población, ¿no? Y se llama, y esto lo van a ver siempre ustedes, aquí está en inglés, Food and Drug Administration, la FDA, siempre aparece, y que significa la administración de los alimentos, cosméticos y medicamentos. Se dedica a velar por la seguridad, confiabilidad e inocuidad de los fármacos utilizados en los Estados Unidos, que se convirtió en parámetro para los otros países para que también hagan el control respectivo, ¿no? La primera fue en Estados Unidos, la institución FDA, siempre va a aparecer. Entonces aquí en ambos de los componentes que tienes y la seguridad está los riesgos de problemas que puede tener tanto en medicina veterinaria y en medicina humana. En medicina humana, los alimentos, en nuestros pacientes también, cosméticos en medicina humana, menos en nuestros pacientes, y la aplicación de medicamentos. Ahí está el riesgo para el control respectivo, ¿no? Así que el clínico, por eso, hemos dicho, antes de que empiece a cargar su jeringuita que va a administrar, determinó la dosis, yo debo identificar, por más que lo haya utilizado el medicamento, de repente lo utilicé en una especie, en el caso nuestro hay otra especie, el mismo medicamento, pero también tengo que identificar las indicaciones terapéuticas generales y la dosis y las vías de administración. Y algunos medicamentos que dice directamente de uso veterinario en tal especie no debe utilizarse. Tomarlo en cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta si tienen? Entonces nos grabamos eso de FDA, ya sabemos a qué está referido. Luego dice, tales disposiciones, patrones legales son publicados por cuerpos colegiados de las profesiones acá. Ahí en vez de decir odontología bioquímica, decir medicina general con todas sus especialidades, medicina veterinaria y colegio de enfermeros. Fíjense que ya tienen nivel licenciatura, ¿no? Entonces se lo tomen en cuenta porque ellos conocen o manejan a diario, están manejando muchos medicamentos. Esos son las disposiciones que estas profesiones tienen que hacerla cumplir, ¿no? Luego viene el concepto de la farmacopea. Es el tratado oficial autorizado sobre fármacos, sus preparados de productos empleados en medicina, con descripciones de pruebas químicas, concentraciones, promedio de pureza, eficacia, inocuidad y la forma de administrar de los medicamentos. Es el concepto general de la farmacopea. Y cada país, aquí entre continentes decimos la farmacopea sudamericana, la farmacopea americana, la farmacopea europea, ¿no? Podemos dividirlo, pero después cada país maneja en base a un formulario nacional que también tiene el registro de los diferentes medicamentos.
Y como referencia acá, la primera farmacopea en Estados Unidos dice USP, esta sigla también cuando describe un fármaco, la farmacopea americana, está la sigla USP. También tenemos que conocerla, ¿no? Que es el significado. Fue publicada dice, en 1820 en 2 idiomas, latín e inglés, tenía 272 páginas y contenía 217 medicamentos. Y ese es el inicio, ¿no? Pero también qué año. Ahorita con el crecimiento de la industria farmacéutica, incontable, y tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. La industria farmacéutica bastante, y cada día aumenta más en la elaboración y descubrimiento de muchos medicamentos o modificación en sus indicaciones terapéuticas generales. Entonces, esta revisión se hacía en principio cada 10 años. Posterior y actualmente hay un control más riguroso cada 5 años, justamente por el número de medicamentos que se utilizan a diario en ambas partes, medicina general, medicina veterinaria. Y el formulario nacional es otro compendio del fármaco reconocido en Estados Unidos y la mayoría de los países de Centro y Sudamérica, ¿no? Ahí domina la farmacopea americana. Y ese formulario nacional, por ejemplo, ustedes que tienen seguro universitario, dicen, bueno, mire, este medicamento no lo tenemos en el formulario o no está en nuestra lista. Va a tener, si se lo ha recetado el médico, va a tener que comprarlo. Y aquí directamente hace una relación con medicamentos que son un poco más caros y para reemplazarlo tendría que ser otro medicamento o directamente por el mismo precio no lo adquieren porque le demanda más el gasto. Entonces le dice al paciente, va a tener que comprarlo usted, vea la forma en una farmacia por ahí porque no está en nuestro listado o en nuestro formulario que manejamos acá, ¿no? Entonces eso está referido, la farmacopea, la primera farmacopea americana y el formulario nacional. ¿Alguna pregunta o comentario? Perdón. Continuamos. La legislación de los fármacos implica, continuando, 2 aspectos. Primero, el aspecto terapéutico y de salud pública de los residuos farmacológicos. ¿A qué nos estamos refiriendo? Cuando decimos en la evolución que tiene el fármaco, ahí una vez administrado por las diferentes vías, algunos en la distribución tiende a acumularse algún porcentaje del total de ese fármaco, ¿no? Se acumula en algún tejido. Caso concreto, vamos a citar el ejemplo de las ivermectinas, se acumula un porcentaje en tejido graso y otros en el hígado, ¿no? Entonces hay una redistribución y eso implica, directamente está implicando en los intervalos de administración. Tiene que ser un poco más preparado. De ahí que decimos, no todos los fármacos se deben administrar cada 8, cada 24, cada 48 horas. Diferente dependiendo de la formulación química que se tenga, ¿no? Y esto está referido de los residuos de alimentos mayormente en animales en producción, hemos dicho, ¿no? Por eso cuando hablemos de los antiparasitarios, los antimicrobianos, hay tiempo promedio de suspensión, un animal que está en producción. Yo tengo una vaca lechera con mastitis, la más lechera, le estoy aplicando antiinflamatorio, antimicrobiano, de acuerdo al requerimiento, serán 3, 5 días. Imagínense, animal grande, cuántas unidades internacionales, millones de unidades internacionales si son penicilinas, ¿no? Entonces esa leche no debe ser destinada al consumo humano. Es un animal de carne grande también, bastante, 3, 5. Esto ya lo recomienda el clínico cuando está en la práctica. Es un animal que va a ser destinado al consumo, pero le dice al dueño, mire, por lo menos, señor, 2 semanas o 15 días después del último tratamiento, no lo haga sacrificar o no lo mande al sacrificio. Si no, por ahí dice él, se escapa ya a la responsabilidad del clínico. Dice él, bueno, se ha recuperado, pero si hay una recaída, se me muere, pierdo, porque un animal grande son varios kilos, entonces lo manda ya. Ya estamos consumiendo alimentos o carne, productos cárnicos, con bastantes residuos de medicamento, ¿no? A eso está referido.
principalmente estos los residuos en animales en producción. ¿Alguna pregunta, comentarios? El aspecto técnico del desarrollo del fármaco veterinario. El ciclo de un fármaco consta de 3 etapas. El descubrimiento, qué es en sí, qué principio activo, el desarrollo que ha tenido en la medicina veterinaria y por último la comercialización. En el descubrimiento, la identificación del compuesto, qué es el principio activo que estoy aplicando a mi paciente, ¿no? Debo decir, y decimos, todos los fármacos tienen su principio activo. El desarrollo del mismo principio activo, ahí puede dividirse directamente, en el caso nuestro, especies domésticas mayores o pequeñas y especies domésticas grandes, pero el mismo principio activo. ¿Qué va a variar en la aplicación? La concentración y la dosis, ¿no? Entonces hay muchos medicamentos que es el mismo principio activo, pero solamente destinados para ser administrados en pequeñas especies. El mismo principio activo para grandes especies. La gran variable de la concentración y la dosis con relación al peso. Y la comercialización, igual acá, referente a específicos para como antiparasitarios y vacunas. Vacunas, la misma vacuna antirrábica que es para caninos y felinos, no es la misma vacuna para rumiantes u otras especies, ¿no? Igual los antiparasitarios. Luego dice acá, en nuestro país existe una institución denominada SENASAC. Por ahí han tenido ustedes alguna referencia, qué funciones cumple, y es la del control de medicamentos. Pero deberían tener alguna realización de algunas pruebas laboratoriales para mayor control, pero solamente se encargan de la importación, es legal, no es legal, cumple con lo que requiere para que sea legal, o directamente entra de contrabando. Muchos medicamentos de uso humano y de uso veterinario entran también de contrabando. Entonces, ¿qué confiabilidad podemos tener? Algunos que tienen que ser mantenidos o conservados, varía ya al final en la eficacia de ese fármaco. Entonces, eso cumple el SENASAC, ¿no? Pregunto o comentario. ¿Más o menos se entiende? ¿Sí? Nadie dice nada, ¿no? ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Se entiende, doctor? Sí, doctor. Ya, bueno, continuamos. No quieren preguntar, ya yo voy a preguntar en el primer parcial. ¿Alguna duda que tengan? Con tal confianza yo le he dicho, ¿no? Y aquí citamos algunos factores generales que alteran la respuesta del organismo animal a los fármacos. Dice, muchos fármacos dan cierta respuesta que el clínico no esperaba. Y a veces nos sorprendemos, digo, ¿qué ocurre acá? Yo apliqué el fármaco de acuerdo a la indicación del laboratorio, pero no me está respondiendo, no es la respuesta que yo esperaba como respuesta terapéutica. Entonces hay algunos factores, desde la dosis, de repente no hemos calculado bien la dosis, la vía de administración, porque nuestro paciente deshidratado le apliqué vía subcutánea, no hubo absorción, entonces como no ponerle el medicamento, no administrarlo. Hay factores que determinan. Y otros, en el primer caso, debido a la anatomía y fisiología, principalmente el tracto digestivo, cuando damos ahí muchos medicamentos en nuestros pacientes pequeños, ¿no? Y aquí compara perros, gatos, cerdos, ahí podría entrar el hombre también, que tenemos más o menos similar, con relación mucha similitud en el pH, ¿no? Entre perros, gatos y hasta a veces para algunos medicamentos, el humano lo tolera y el perro, después de 2 o 3 días de tratamiento, ya hay algunas manifestaciones de parte del paciente, ¿no? Créame, nosotros ahí aguantamos más. Y esto en relación con el pH de estas especies, ¿no? Mientras dice que en rumiante el factor dilución y acciones microbianas, ahí puede alterar la absorción. Directamente hablamos ahí de prerrumiante y cuándo son rumiantes verdaderos, y eso está relacionado con la edad de los. En rumiantes pequeños o prerrumiantes podemos dar muchos medicamentos para algunas patologías específicas, ¿no? Pero ya en animales ya grandes, por el peso, el riesgo, la dosis no va a variar, de repente empleamos mucho medicamento, directamente reemplazamos el medicamento por la administración parenteral.
Otro factor entre individuos de la misma especie, y aquí compara con relación al temperamento entre vacas lecheras que tienen un tratamiento o un temperamento tranquilo, linfático dice, y caballos de carrera. El metabolismo acelerado, temperamento nervioso, entonces nos puede hacer variar para muchos medicamentos. Creo que citamos ahí un ejemplo de los tranquilizantes generales. Hay uno que lo conocen ustedes, la silacina, con el nombre comercial de Rompun, la cepromacina, para caninos y rumiantes, excelente resultado. Pero lo aplicamos en esa concentración que tiene 2%, no le hace nada, medio lo tranquiliza cuando queremos hacer algo en el paciente equino, nos responde, nos puede manotear o nos puede patear directamente, ¿no? Mayor temperamento. De ahí que en Estados Unidos hay un tranquilizante, la misma silacina puede tener en vez de 2%, tiene 10%. Fíjense la concentración elevada. Ahí le colocamos al equino, da un resultado, pero ese de 10% lo colocamos a un canino o a un rumiante, de repente lo mandamos a la otra vida, ¿no? Por la concentración que tiene. Ven la respuesta que se da aquí entre individuos de diferentes especies, ¿no? Otro factor, diferencia de vida a la hora del día. Dice, basada en la función de la tasa metabólica, ¿no? Entonces, animal cansado o agotado, más susceptible para muchos medicamentos, ¿no? Otro, diferencia por desarrollo de tolerancia. Por eso hemos dicho, aquí hay muchos medicamentos que dice, este medicamento no debe utilizarse en tal especie directamente, porque está considerado que esa especie no lo tolera, y aplicarlo, aumentarle la dosis, más bien podemos tener algún accidente. Y esta tolerancia puede ser natural o adquirida, propio de la especie o de repente con relación a que ya ha recibido algún tratamiento anterior, entonces hay un grado de tolerancia ya adquirido, ¿no? ¿Alguna pregunta si tienen? ¿Comentarios? Continuamos. Diferencia debido a la enfermedad y variables fisiológicas relacionadas con la función hepática y procesos metabólicos, ¿no? Ejemplo, en tratamientos prolongados con fármacos hepatotóxicos y nefrotóxicos, ¿no? Entonces, si el hígado no está en función normal, el medicamento que estoy aplicando en un tratamiento mediano o largo puede tener ahí, lo consideramos como hepatotóxico. Y como hay función hepática y renal paralela, en la eliminación puede afectarle a los riñones. Entonces resulta este medicamento hepatotóxico y nefrotóxico. Y si le afectara al oído, ¿cómo se llamaría? A ver, ¿para qué? ¿Alguna opinión? Al sentido del oído, que hay muchos medicamentos que puede quedar sordo nuestro paciente, o en humanos se da también, de modo general. Oculotóxico. ¿Cuál? ¿Oído tóxico? No sé. ¿Ah? ¿No se le ¿Qué llama digo? tinnitus? ¿Ah? ¿Tinito no se le llama? No le escucho más fuertecito. Tinnitus creo que se llama, no sé si es así. No, de oído ototóxico. ¿Y si es el sistema nervioso? También hay. A ver, alguien. Neurotóxico. Y hay otros tóxicos más por ahí, ¿no? Todavía tenemos hepatotóxico, le afectó al hígado, le afectó al riñón, a la nefrona, con unidad funcional. Directamente decimos medicamento nefrotóxico. El caso de la sulfa, ya lo vamos a ver en antimicrobiano. Otro factor debido a las interacciones medicamentosas, estas ya dijimos que son respuestas farmacológicas, cuando en el inicio de un tratamiento estamos aplicando 5 o 4 medicamentos en nuestro paciente porque está complicado el cuadro. Ahí es donde se dan estas acciones e interacciones medicamentosas entre los medicamentos que voy a administrar a mi paciente. Entonces, si yo
ahí tengo que actuar con criterio muy personal y digo, primero actúo contra los signos más prominentes que tenga mi paciente. Está muy dolorido, coloco un analgésico y si permite la vía endovenosa o está indicado, lo hago vía endovenosa, porque ahí no espero tiempo de absorción. Si está con fiebre elevada, también después de 5 minutos del 1, 3 minutos, apliqué el antifebril y también directamente vía endovenosa. Entonces ahí no hay lugar a que disminuyan las interacciones, porque esto va en sentido de aumento. Pueden darse acciones sinérgicas, antagónicas y hasta tóxicas también, ¿no? Actúan, se interactúan entre ellos. Entonces a eso está referido las interacciones medicamentosas. Entonces luego ya coloco por otra vía o espero más y de repente 3 de los 4 o 5 puedo colocarlo vía endovenosa y no voy a, para evitar estas interacciones que pueden darse. Otro factor, taquifilaxis o taquifilaxia, dice, ¿no? Fenómeno común en ciertos fármacos, a dosis sucesiva pierden poco a poco su efecto y acción inicial hasta quedar sin efecto. Esto está más en medicina humana. De ahí que muchos medicamentos, mientras no haya una receta médica, no le dan curso en la farmacia, porque nos volvemos adictos y vamos y lo compramos directamente, lo adquirimos y estamos tomando y me vuelvo adicto yo. Entonces, por eso está relacionado a medicina humana. Luego, las vías de administración, marcada diferencia entre vía oral y parenteral. Ya hablamos de eso relacionadas con la absorción. Decimos siempre todo medicamento administrado parenteralmente va a tener mayor eficacia siempre y cuando yo elija, haga buena elección de la vía con relación a la vía oral. Ya ahí tenemos ventaja, pero también tenemos desventaja y no a todos nuestros pacientes podemos darle por vía oral, ¿no? Entonces siempre la vía, en caso de una emergencia, la vía oral, por ejemplo, está contraindicada. Peor si hay alteraciones gastroentéricas, vómito, diarrea, nada que ver. Otro, debido a la acumulación. Esto con relación a la cinética, primero la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción. Entonces, muchos medicamentos tienden a acumularse. Ya dijimos el caso de la ivermectina, ¿no? Que también se dan frecuentes casos de intoxicación por intervalos muy cortos entre una dosis y otra. Y ahí hay un balance, dependiendo del balance, absorción y excreción, tiene que haberse. Hay ese desequilibrio en esta acumulación por la dosis muy corta o el intervalo muy corto, directamente tenemos, ya no tenemos respuestas terapéuticas, tenemos respuestas tóxicas, ¿no? Entonces son factores bien marcados y que el clínico debe tomarlo en cuenta. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctor, disculpen, el punto 5, para evitar el problema hepatotóxico, ¿se podría usar un protector hepático? También, ahí por ejemplo usted, por eso dice de modo general, hablemos de los antiparasitarios, dice la mayoría de los autores farmacólogos dicen, a los antiparasitarios se ha administrado oral o parenteralmente, siempre a los antiparasitarios internos y externos hay que considerarle un grado, un porcentaje de toxicidad. Por eso cuando usted ya dice, este es un caso de parasitosis confirmado, es su diagnóstico, voy a utilizar tal antiparasitario de primera elección para eliminar estos parásitos, de acuerdo al peso está, porque siempre va a tener algún problema de un porcentaje de toxicidad. Coloca el antiparasitario y coloca también protectores hepáticos. Eso es una norma, ¿no? Así como por ejemplo, la ivermectina de uno que tiene un porcentaje alto de toxicidad, ¿no? Porque hace mucho daño al hígado. Claro, y aparte de que tiene las características, las ivermectinas, de acumularse el tejido grueso. Entonces ahí han hecho administraciones seguidas y con muy corto intervalo. Le di a solucionar el problema, si es sarna, porque tiene buena eficacia contra la sarna que tenemos acá en el medio, pero ese paciente le dieron de alta, en los 10, 12 días viene intoxicado, atontado, con mareo, descontrolado, ¿no? Así que ya está intoxicado. Miraron la historia clínica, pucha, le hicimos 4, 5 dosis y con intervalos de día y medio por lo menos, ¿no? Son intervalos muy cortos. Entonces, colocaron la primera,
se fue acumulando. No terminó de eliminarse de la primera dosis, vino la segunda. Le aumenta la primera, vino la tercera y con 4 dosis ya da lugar posteriormente a un cuadro de intoxicación. Yo he tenido la oportunidad de ver y no es tan fácil sacarlo al paciente. No es un cuadro de intoxicación grave o agudo, pero como en otros casos, con otros venenos, pero tiende a ser crónico y si no lo atendemos, se muere nuestro paciente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentarios? Está bueno esa, que compartamos, que comenten ustedes. Algo aprendemos, algo comentamos. Continuamos. Otros factores, dice, intrínsecos propios de cada especie. Esto ya también es importante tomar. Medicamentos que si no tenemos el peso, ahí nos equivocamos y están expresados miligramos por kilogramo peso vivo, ml o cc, ahí no hay problema. Unidad internacional, el caso de las penicilinas, tenemos que tener el peso del paciente, hacer el cálculo y de acuerdo a eso sujetarnos a la dosis. Que yo le aumente la dosis en un cuadro agudo, criterio mío, porque yo digo ahí, este cuadro agudo es infeccioso, muchos microorganismos o de repente una infección mixta, yo ahí digo, hago una dosis alta porque considero que esos microorganismos que están produciendo el cuadro infeccioso o están en crecimiento o están en multiplicación. Con esa dosis que voy a aplicar reforzada o dosis máxima o dosis booster que también se llama, lo hemos visto, con eso tranquilamente podemos controlar el cuadro. Otros vienen expresados, por ejemplo, el caso de algunos antineoplásicos vienen por área de superficie expresados, ¿no? Pero hay una fórmula que se la reemplaza para no estar midiendo o equivocándonos en el paciente. La edad, animales muy jóvenes no desarrollan todavía su mecanismo de biotransformación y excreción, al igual que animales muy viejos. Esto ya puede estar, hay que tener cuidado respectivo, ¿no? Y dependiendo de las características de cada fármaco. Ahí yo digo, en medicina humana, directamente es más fácil para el médico humano, dice, dosis para niños, dosis para adultos. Acá nosotros tenemos que tomar en cuenta estos factores. Otro factor, el sexo, es importante principalmente en individuos lactantes y hembras gestantes. ¿Por qué? Porque hay muchos, si es lactante, algunos medicamentos pasan a través de la leche. Y otros, hembras en gestación, producen ciertas respuestas indeseables o tóxicas, dependiendo de la dosis y concentración, que pasan a través de la vía placentaria. Le colocamos a esa hembra en gestación, si ese medicamento tiene un porcentaje que pasa a través de la vía placentaria, le hemos colocado a la madre y esta dosis es elevada para él o los fetos que están en formación, ¿no? Entonces son factores ya propios de cada paciente, ¿no? A tomarlo en cuenta también. Que usted tenga un medicamento que le diga, mire señor, tiene que comunicarlo. La hembra está en gestación, le dice, mire, este es el medicamento que tenemos que colocarlo, pero pasa y le podemos afectar a los fetos que están en crecimiento, de formación. Que el dueño nos diga, mire, sálveme la madre, no me interesa la cría, otra voz. De repente actuó ya más tranquilo, ¿no? Porque ya anuncié los riesgos que puede suceder con esa hembra en gestación o con los fetos directamente. A diferencia que le diga, mire, doctor, usted le colocó un medicamento, ¿cuál será? Pero está queriendo abortar o ya eliminó un feto muerto, otro problemita, por no comunicarlo a tiempo. Y tomar en cuenta que muchos fármacos pasan a través de la leche o directamente en la hembra en gestación a través de vía placentaria. En la leche están chupando, yo coloqué un antiparasitario de repente y pasa el porcentaje a través de la leche, la dosis que coloqué a la madre y ha eliminado a través de la leche. De repente hay un cuadro de intoxicación directamente para los cachorros que están en lactancia, pero ya ahí es otro problema, ¿no? No será un cuadro de intoxicación, de repente alteraciones gastroentéricas, pero ya no deja de ser un problema, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Más o menos se entiende? Sí, Sí, doctor. sí, doctor.
Si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, hasta aquí nomás el tema, corto, bonito, pero nos da muchos detalles ahí, ¿no? Como a futuro procedimiento práctico que tiene que tener el médico clínico. Yo le digo, ustedes pueden preguntar, ¿y por qué cada rato nombra el médico clínico? Ese profesional es el que está en la práctica diaria, está en el manejo de los medicamentos, y ahí es donde tenemos que hacer el manejo correcto de los medicamentos que vamos a aplicar. Por más que yo lo he utilizado, en el caso nuestro, en medicina veterinaria, ahí ya lo he utilizado, pero lo utilicé en tal especie. O de repente ese lo utilicé cuando el animal era muy joven. Ahora voy a utilizarlo, el animal ya tiene varios años, ya es mayor, tiene bastante edad. O de repente es otra especie. Ahí yo, si dice, porque el laboratorio dice, este medicamento en la identificación y parte de las indicaciones, este medicamento se puede utilizar en todas las especies domésticas. Cambio otro por ahí puede decir, este medicamento en tal especie no debe utilizarse, porque hicieron pruebas, no dio resultado, o directamente hubo algún accidente, ¿no? Disculpe, Dígase. una preguntita. ¿La curabichera es tóxica para gallinas? Sí, puede ser tóxica por la piel, porque esto mayormente tiene su porcentaje de liposolubilidad. Entonces ahí la piel de la gallina es bastante delgada. Puede, peor si usted agarra, si su gallina es blanca y como pintándola, el curabichera es azul, en un área grande, hay más posibilidades que haya una absorción a través de la piel. La mayoría de los medicamentos, de los antiparasitarios de uso externo hay que tener cuidado, porque puede. En un paciente, por ejemplo, un antiparasitario que lo hemos bañado para los parásitos, debemos esperar un rato y si es posible, después de 20 minutos secarlo, cosa que ya hubo contacto con los parásitos externos, secarlo al paciente y recién largarlo. Terminado de bañar, lo largamos, se sacude, se está lamiendo y ya hay posibilidad de que pase a través de la piel al interior del organismo o directamente se lame y está entrando por dos vías, ¿no? La vía digestiva que se lamió directamente o a través de la piel. Se considera, lo que pasa es que a veces decimos, damos la indicación, mire, una sarnita, pero tiene que ponerle en estos puntos acá y el dueño lo hace como pintándolo, le ponen gran parte del cuerpo, ahí hay más probabilidades de que ingrese el antiparasitario, el veneno a través de la piel o directamente se lame, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, más o menos se entiende, ¿no? Sí, se entiende. ¿Ya han ido por su fotocopia? Sí. Ya tenemos, porque tenemos que ir leyendo, ya vamos a avanzar un tema más o dos temas más y hasta ahí posiblemente sea el contenido para el primer parcial. Así que ya todos tienen que tener. Vayan de preferencia, ya yo hablé, alguien me reclamó que no había, hablé ayer con la señora, me dijo, no, que venga, lo que pasa es que a veces vienen 5, 7, 10, le digo, voy a atenderlo a todo, espérenme un ratito, voy sacando, cuando acuerdan se van y no vuelven otra vez. Así que no se quejen, me dijo, yo estoy después de las 9 o a las 9 estoy llegando hasta el mediodía y me quedo parte de la tarde, pero más seguro en la mañana, ¿no? Ahí ya les dije, sáquense el formulario que tiene que maneja de la receta médica. También eso tenemos que, con María René, vamos a ensayar a hacer una receta médica, tenemos que aprender, ¿no? Ya sabemos el concepto, las partes que tiene, qué es lo que debe llevar, hacer una para que no sea sujeto de crítica, ¿no? Dice allá, mire, esta receta manda de veterinaria, porque aquí dice esto, no dice cuánto va a llevar, ni qué presentación, lo que tengo acá, mira, al frente, todo esto es el medicamento que solicita, pero no está indicando la presentación que tiene, no indica la cantidad, ya es un problemita, ¿no? Entonces tenemos que hacerla en forma correcta. Bueno, jóvenes, algo hemos hecho, si no hay más preguntas.
Hasta acá nomás. Completamos la otra semana y estamos fijando la fecha para el examen, ¿no? Tratando de anticiparnos siempre porque vamos a ver, de repente ya en la semana de clase o antes podemos hacer algunas prácticas allá, dividiendo al grupo, dependiendo del número total de acuerdo a la lista, para que hagamos la práctica de presentaciones medicamentosas, que ya tenemos el concepto, la clasificación física por las vías de administración, allá aclaramos, complementamos más, algo más con la práctica, ¿no? Así que por eso vamos a anticiparnos y ya tomarlo el examen. Yo creo que el examen va a ser presencial. Allá nos juntamos y decidimos ya, ¿no? Si no hay más preguntas, hasta acá nomás nos quedamos. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes, que ya es abril. Estaríamos completando en